¿Existe la maldad? ¿Existen las personas malas y las personas buenas? ¿Por qué algunas personas cometen actos horrendos y sumamente crueles contra otros seres humanos o contra la naturaleza? Esta pregunta ya se la había hecho hace 2450 años aproximadamente el gran filósofo Sócrates. Sócrates es uno de los seres más despiertos de la humanidad, uno de las luminarias que ha traído una ética de la conciencia que hasta hoy en día todavía se enseña en las universidades y todavía está presente en el pensamiento de muchas enseñanzas filosóficas y espirituales. Y es que a Sócrates lo llamaban el tábano de Atenas. El tábano es un insecto que pica muy duro. Y lo llamaban así porque él no temía cuestionar el statu quo, cuestionar a la sociedad, cuestionar a sus gobernantes y cuestionar todo aquello que se daba por hecho, pero que nadie lo había comprobado, como la existencia de los dioses griegos. La gente adoraba a Apolo, a Hércules. Así que un personaje como Sócrates terminó siendo bastante incómodo para la élite gobernante y este es el motivo por el que lo condenan a muerte. Él muere ingiriendo la cicuta en un acto de valor y coherencia porque le dieron la oportunidad de retractarse, de decir que estaba equivocado y de darle la razón a la élite de poder de aquella época, pero él fue coherente consigo mismo. Pero lo que yo quiero que hablemos hoy sobre Sócrates era su concepción de la maldad humana. Para Sócrates no existían seres que fueran realmente malos por naturaleza. Es decir, no habían personas que en esencia fueran malvadas. Él creía que las personas virtuosas eran aquellas que tenían un mayor conocimiento. Para él, conocimiento era igual a virtud. Muchas personas se han confundido en este punto o no comprenden a Sócrates porque cuando él habla de conocimiento creen que están hablando de estudios, de leer libros, de ir a universidades, de tener posgrados. Y en realidad lo que él se refería por conocimiento era tomar conciencia, darse cuenta, hacerse consciente en un nivel que trasciende incluso la mente. Recuerden que somos conscientes en la medida que podemos observar nuestros propios pensamientos y mirar las situaciones y los sucesos en el ahora. Y ese era el tipo de conocimiento al que él se refería. Entonces decía Sócrates que un hombre virtuoso era aquel que tenía el conocimiento. Es decir, que el conocimiento lleva a las personas a la virtud. Y si cambiamos la palabra conocimiento por la palabra conciencia, pues sería muy coherente decir que entre más consciente es una persona, más virtuosa es. Y no porque quiera ser virtuosa ni que porque quiera adoptar normas morales, sino que se da de una forma espontánea y natural. No es una virtud artificial de la que se da cuando adoptamos las reglas o las normas de una religión que nos dice que debemos ser virtuosos para ir al cielo y así evitar ir al infierno, porque ahí pues no es una virtud que nace de la conciencia, sino que es una virtud que está impulsada por el temor a un castigo que es el infierno y por el anhelo de un premio que es el cielo. Es decir, que es una virtud interesada. Sin embargo, en la conciencia no pensamos ni en cielos ni en infiernos. Lo único que importa realmente es estar presente en el aquí y el ahora. Y la virtud no es algo que se busca, sino que es el resultado natural de vivir de una manera consciente.
Entonces le preguntaban a Sócrates, bueno, pero hay gente que es realmente mala porque asesina, viola, comete actos horrendos contra otras personas o contra los animales. Estas personas deben ser malas. Y Sócrates decía, y en esto concuerdo completamente con él, no son malas por naturaleza, no son malas en esencia. ¿Cometen actos dañinos? Sí. ¿Cometen actos violentos? Sí. ¿Cometen actos reprochables y actos que no debemos permitir ni justificar como sociedad? Sí. Más él separaba el comportamiento de la persona. Decía, no son personas malas, sino son personas que cometen actos dañinos o violentos o corruptos. Porque para él, en esencia, todos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar la virtud. Pero ¿por qué estos seres cometían o cometen hoy en día, porque sigue sucediendo estos actos en contra de los demás? Decía Sócrates que la razón de esto es la ignorancia. Son personas que viven en una ignorancia total, en un desconocimiento total de la vida, de cómo funciona el universo, y por ello cometen estos actos horrendos. Los que no entienden a qué se refería Sócrates con ignorancia, entonces lo cuestionan hoy en día. Dicen, no, Sócrates, estás equivocado porque es que mira, hoy en día hay gente que va a la universidad, hay gente que tiene un doctorado, tienen mucho conocimiento, no son para nada ignorantes y sin embargo cometen actos atroces. Durante la Alemania nazi, por ejemplo, hubo médicos que participaron del Holocausto e hicieron experimentos terribles con personas, como el famoso médico Mengele, que huyó a Sudamérica. O hay personas que dirigen países con mucho estudio, con mucho conocimiento, que han ido a las mejores universidades y terminan llevando sus países a la ruina o a la violencia o a la degradación o a la corrupción. Entonces le dirían a Sócrates que están equivocados al creer que la ignorancia es la causa de la violencia o de todos estos actos terribles que vemos en el mundo. Sin embargo, hay que entender a qué se refería Sócrates con la ignorancia. Y es que yo diría que una palabra más adecuada sería hablar de inconsciencia. La ignorancia de Sócrates en realidad significaba inconsciencia. Es decir, entre más inconsciente es una persona, más agresiva o más corrupta puede llegar a ser. ¿Por qué? ¿Qué significa inconsciencia? Inconsciencia implica creer que somos seres separados de los demás, que somos seres individuales, que estamos separados del resto y si pertenecemos a un determinado grupo, entonces este grupo es mejor que el de los demás. La persona que actúa desde la inconsciencia es profundamente egoísta porque cree que lo más importante es él o ella y su bienestar. Los demás no importan, no interesa lo que los demás puedan pensar o sentir en un momento dado. Y desde esa ignorancia, como creemos que somos mejores que los demás, hacemos una división inconsciente entre nosotros y ellos, es que se inician y se originan todas las guerras, judíos contra musulmanes, cristianos contra musulmanes, de las diferentes religiones y nacionalidades siempre hay esa sensación de división. Mientras más inconsciente eres, más te vas a percibir a ti mismo como un ser dividido. Puede que tengas los estudios más avanzados del mundo, puede que hayas ido a las mejores universidades, pero si eres inconsciente, eres presa de tu ego y de todas sus pasiones y de sus instintos naturales que tenemos los seres humanos de nuestros antepasados. Y esos instintos pues a veces vienen cargados de mucha violencia, de mucha lujuria, de
deseos pasionales que pueden llegar a ser destructivos cuando no los canalizamos de una manera adecuada. Así que esta es realmente la causa de la violencia, porque a medida que vamos despertando en conciencia, a medida que somos más conscientes, nos vamos dando cuenta de que en realidad todos somos uno, de que esa división que vemos en la humanidad entre ellos y nosotros es una división realmente ficticia, que no tiene una razón de ser, que no existen razas, y el hecho de que no existan razas no es un invento mío, es un hecho biológico. Existe una sola raza humana con diferentes grupos étnicos de diferentes colores, pero dicen los genetistas que las diferencias entre un grupo étnico y otro, como un asiático y un africano, desde el punto de vista biológico son tan mínimas que no dan para hablar de razas. Y a medida que vamos despertando en conciencia nos damos cuenta también de que no existen nacionalidades o naciones. Las naciones es un invento humano. Las fronteras nos las inventamos los hombres. Somos nosotros los que trazamos líneas imaginarias entre países para decir de aquí para allá es Estados Unidos, de allá para acá es México. Entonces creamos todas estas fronteras, creamos muros, creamos alambrados para dividir un país de otro y de esta manera crear y generar un gran conflicto en la humanidad, porque lo que hacen las fronteras o líneas imaginarias creadas por los hombres es generar conflicto, guerra, violencia. Claro que pueden existir los países como desde el punto de vista administrativo, los países, los estados, departamentos o ciudades, municipios, pues son divisiones que permiten administrar los recursos y mantener la ley y el orden en ciertos lugares. Sin embargo, el hombre ha llevado esto a un extremo tal que se convierte en una fuente de violencia. Entonces, concuerdo con Sócrates cuando decía que mientras más consciente es una persona, o como él lo llamaba, conocimiento, más virtuoso se es. Y mientras más ignorante es una persona, es decir, mientras más inconsciente es, va a cometer más actos de violencia, de corrupción, violación, etc. ¿Quiere decir esto que entonces debemos justificar a las personas que cometen actos violentos? Por supuesto que no. No los podemos justificar. Y en la medida en que estas personas puedan responder por sus actos ante un tribunal legalmente establecido y pagar las penas que establecen los diferentes países, pues eso hay que hacerlo. En mi trabajo, donde me desempeño como psicólogo jurídico, muchas valoraciones que yo he hecho han permitido que se abran casos penales por los cuales hay muchas personas hoy en día en la cárcel por abuso sexual, violación. Y eso es parte del proceso. Estas personas que actúan desde la inconsciencia, pues generan violencia, generan dolor y generan sufrimiento en el mundo, entonces también requieren experimentar las consecuencias de sus actos en la forma de una prisión o de cualquier situación que se pueda presentar por su propia creación. Es el resultado de su estado de conciencia, porque todos vivimos de acuerdo a ese estado de conciencia o de inconsciencia en el que vibramos y en el que expresamos. Que la mejor solución para el mundo son las cárceles y las penas punitivas, claro que no. Es lo que hay en este momento, mas no es la mejor solución, porque realmente la solución sería enseñarle a las personas a vivir de una manera consciente, enseñarle a los niños desde la escuela, desde el jardín infantil, a observar su respiración, a observar sus pensamientos, crear una sociedad consciente, una sociedad donde las personas puedan
trascender su estado animal violento por medio del despertar de la conciencia. Y es esto lo que estamos haciendo en la Escuela del Ser, la cual tiene como visión convertirse en un gran faro para la humanidad, dando herramientas a personas de todas las nacionalidades y religiones para despertar en conciencia. Pero la Escuela del Ser no es ni una religión, ni una secta, ni un grupo cerrado, sino simplemente una comunidad donde todos somos iguales, donde nadie está por encima o por debajo de nadie, y donde lo más importante es brindar al mundo herramientas prácticas de manera libre para el despertar de la conciencia.